¿Y si las pirámides de Egipto fueran mucho más antiguas de lo que creemos? ¿Y si fueran templos de una civilización olvidada previa al gran diluvio que fueron descubiertos por los egipcios? ¿Y si tuvieran una función mucho más potente y enigmática que hoy permanece olvidada? ¿Y si estos secretos estuvieran ocultos dentro de la gran esfinge? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Hace tiempo que quería hacer este video, donde tratemos la posibilidad de que dentro de la esfinge se oculte una biblioteca que resguarde el conocimiento más importante del antiguo Egipto, o por qué no, de los verdaderos constructores de los colosos de Giza. Hace tiempo que quería hacer este video, pero fue mejor esperar para poder compartirlo con un verdadero conocedor, alguien que pudo visitar Egipto y sumergirse en las arenas de sus misterios, alguien que para mí es un referente, me inspiró a hacer este canal y hoy tengo la suerte de considerarlo un amigo. Para mí es un honor recibir en Testigos del Oculto a Iván Martínez del canal VM Gran Misterio. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Pues estoy bastante bien y muy agradecido de que me hayas invitado a tu espacio para hablar de tantos temas tan interesantes que han inspirado a muchas personas. Y qué mayor tema que Egipto y todos sus misterios. Bueno, ya sabes que para mí es un honor. Te agradezco por haberme dado la oportunidad de participar en tu canal de entrevistas, por siempre tenerme en cuenta y bueno, por ahora visitarnos. Pues muchas gracias. Pero para comenzar la entrevista, me gustaría primero conocer tu experiencia. Vos ya visitaste varias veces Egipto y quisiera que nos cuentes primero la impresión que sentiste al ver las pirámides y la esfinge, pero también a medida que te sumergiste en los secretos de Egipto, ¿cuál es ese misterio que todavía permanece la llama intacta de seguir investigando? Bueno, mi experiencia en todos los viajes que he hecho en Egipto siempre es el primer viaje que hice, la experiencia es muy diferente a todos los que he hecho ya. No sé si he hecho unos 5 viajes aproximadamente, 5 o 6. Y el primer viaje fue el más impactante para mí, como es obvio, porque tú te haces una idea de cómo son las pirámides, cómo es Egipto, por los documentales, por lo que lees, por los libros, y cuando lo tienes ahí es muy diferente, pero muy diferente a mejor, no a peor. Es mucho más impactante de lo que podemos apreciar en esos documentales o viejos libros. Es mucho más antiguo, o la sensación es mucho más antiguo de lo que tú puedes imaginarte. Y claro, tras recorrer todos y cada uno de los templos más importantes y otros quizás más desconocidos también, pues entonces te das cuenta de que hay sueños que tú tienes al volver del viaje, de cosas que te impactan pero que en el momento no percibes, como si fuese una saturación de mucha información, y poco a poco vas teniendo esos sueños y vas pues asimilando tantas y tantas cosas que ves. Pero para mí, sin ninguna duda, la Gran Pirámide, el Pozo de Osiris y el Pozo de Osiris, porque son dos cosas diferentes, esos dos misterios son los que más me han cautivado del propio Egipto. También el Serapeum, que es una gran incógnita, de esos sarcófagos gigantescos, algunos de basalto negro, otros de granito. Es que hay tantos enigmas que no sabría por dónde empezar, porque hay demasiados enigmas. Pero bueno, todo eso ya lo vamos a tratar porque este video va de todos los misterios de Egipto, pero principalmente de la esfinge. Para comenzar, y a mí siempre me gusta en mis videos establecer un contexto, quisiera que hablemos de la datación oficial de las pirámides y de toda la meseta de Giza, porque ahí nacen muchas de las incógnitas que vamos a tratar de al menos acercarnos a la respuesta hoy. Tengo entendido que la datación oficial, y corregime por favor, es 2500 a.C. Vale. Y esto se data en 3 fuentes importantes. Los papiros de Merer, que son una especie de archivos de obra, donde se detalla cómo a través del Nilo se transportaban bloques de granito hacia Giza, sin especificar el uso que se le iba a dar. Después están
las estelas de las canteras de Asuán, que nos explican que ahí se extraían esos bloques de granito. Y finalmente los registros de Heródoto, que vendría a ser uno de los primeros historiadores de la época moderna, pero yo lo considero más un mitólogo, porque no se basaba concretamente en bibliografía o archivos, sino que replicaba historias que le contaban en las zonas. Pero después existe una última fuente que incomoda a la arqueología oficial y que me gustaría que nos expliques, que es la estela de inventario. ¿Por qué es tan incómoda? Bueno, la estela de inventario es una anomalía que, según donde investigues, muchos arqueólogos oficialistas dirán, no, está todo resuelto, pero no dan una clave exacta para poder resolverlo. Consta de una serie de inscripciones muy características en las que se puede leer lo siguiente. Jufu, que es Keops, encuentra la casa de Isis detrás de la Esfinge. Claro, primer punto. ¿Cómo que Keops encuentra la casa de Isis detrás de la Esfinge? Si detrás de la Esfinge lo que hay es la gran pirámide del propio Keops. Por eso es tan extraño, ¿no? ¿Quiere decir que Keops se encontró la pirámide de Keops? Es el resumen, porque luego hay muchos arqueólogos que lo que hacen es, pues mira, realmente no se traduce así, le dan muchas vueltas, por lo que la versión oficial hay tantas versiones que al final se desdibuja y nadie queda en nada claro. Pero es importante saber cómo el propio creador de la Gran Pirámide, supuestamente, bueno, tampoco lo hemos encontrado al propio Keops. De hecho, lo único que tenemos es una estatuilla pequeña de él y nada más. No hay una inscripción, no hay nada, hay un cartucho escrito en hierático en la parte de la cámara de descarga, que es la parte superior que se encuentra sobre la cámara del rey, que luego también tiene muchas polémicas porque su descubridor, el coronel Vines, pues parece que se lo encontró de casualidad ahí perdido, pero estaba mal escrito, o al menos las inscripciones que él dijo que había descubierto, donde ponía Keops, es un cartucho, pues estaban escritos, para que nos entendamos, en un egipcio moderno. Bueno, no se sabe, es un gran misterio. Como también hay un misterio sobre el huevo de Nubia. Es un huevo de avestruz que está datado muchísimo antes de la construcción de las pirámides, en la que vemos dibujado una serie de pirámides. Eso es un OPART que nadie ha podido explicar. El huevo de Nubia es un objeto incómodo porque estuvo hecho antes que las pirámides, pero no se sabe. Y las muestra. Pero además tengo entendido que más allá de la cultura popular que nos habla de que los faraones están enterrados en las pirámides, no se encontró ningún faraón enterrado. Claro, no, exactamente. Los faraones o reyes, mejor dicho, se enterraban en las mastabas. Las mastabas eran cámaras funerarias muy sencillas realmente. Tú vas al Valle de los Reyes y ahí no ves grandes pirámides. Ves túneles subterráneos que acaban en izquierda y derecha dos grandes salas, no tan grandes, y ahí está el sarcófago. Pero lo que querían era esconder los ajuares y el rey de los saqueadores de tumbas. Por eso al Valle de los Reyes perdidos. Pero en las grandes pirámides no se encontraron nunca faraones. ¿Y por qué crees que empezó esa leyenda de que eran espacios funerarios? Pues la verdad no sé por qué empezaría a otorgarse como espacios funerarios, pero sí que creo que quizás había un aspecto simbólico a la hora de construir un gran edificio, una gran edificación tremenda y muy costosa, con su matemática incluso, y relacionarla simplemente con ese alma. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que el Ka y el Ba, que son las distintas partes, hay varias partes, creo que eran hasta 8, del alma de un ser humano. Sí que es cierto que la momificación se hacía en el interior de la Gran Pirámide. Por eso, quizás tiene algo que ver con el enterramiento
O transfiguración del alma hacia las estrellas, porque los túneles que hay en la Gran Pirámide, por ejemplo, los que se llamaban los falsos túneles de conducto de ventilación, están enfocados a las estrellas. Es una teoría que dice que el alma del difunto se dividía e iba por esos túneles. Pero bueno, no se sabe al 100% el por qué no se encontraron allí faraones. Sí, de hecho tengo entendido que la formación piramidal es un muy buen receptor de energía. De hecho creo que hay estudios que demuestran cómo la Gran Pirámide de Egipto guarda cierta energía dentro. ¿Eso es verdad? De hecho había un libro de Charles Berlitz, creo que era, que hablaba de cómo la comida se conservaba o se pudría con una frecuencia más tardía en una estructura piramidal. Hecha de cristal, ponían comida y tardaba en pudrirse. Quién sabe, ¿no? A lo mejor sí que es una especie de contenedor de energía. Caso que como debajo de la Gran Pirámide hay túneles llenos de agua, quizás en el pasado remoto el Nilo subía, las capas freáticas de agua subían y actuaba como una especie de bomba hidráulica. Puede ser también. Pero volviendo al tema de la esfinge, que es lo que más nos interesa hablar hoy, hablamos justamente de la datación de toda la meseta de Giza. También hablamos de la posibilidad de que sean más antiguas según la estela de inventario. Pero yo quiero que nos hables de tu experiencia de visitarla. ¿Hay algo que te llamó realmente la atención al ver la esfinge? Sí. Lo primero que me llamó la atención fue, vale, de la parte media hacia arriba se nota la erosión. De la parte media hacia abajo ya no se nota la erosión porque han puesto unos ladrillitos y han tapado media estructura. Claro, es interesante saber que hay dos tipos de erosión. Vertical, que puede ser por un pasado remoto donde habían lluvias, y la horizontal, que es la más extraña. ¿Acaso estaba inundado la meseta de Giza y tocaba con las olas la parte haciendo erosión horizontal? Eso significaría que sería muchísimo más antiguo y que quizás la cara de la esfinge no tiene nada que ver con la cara del faraón. Bueno, no se sabe qué faraón sería, pero que luego tallaron porque no tiene la misma proporción que la propia esfinge, el cuerpo total. Luego hay más misterios como un agujero, que hay fotografías antiguas que se ve un agujero cuadrado en la cabeza de la esfinge en la parte superior. Hay otras fotos donde se ve que le han puesto cemento tapando la entrada de la cabeza de la esfinge. Hay otras entradas porque lo extraño de la esfinge no es la propia esfinge, es el templo de la esfinge que está al lado. Ese templo sí que es extraño porque mantiene una de las construcciones megalíticas más impresionantes de todo Egipto, que solo vemos en Abidos, en el Osirión. Unos bloques gigantescos que no tienen ningún sentido y que no se parecen en nada a todo Egipto, solo en los que tenemos en el Osirión. Pero bueno, son tantos enigmas que... Sí, tengo entendido que hubo un arqueólogo, Robert Soch, si no me equivoco ese apellido, que es quien defendía este tema de la extraña erosión de la esfinge. Porque como dijiste, tenemos distintos tipos de erosiones, algunas por viento, pero otras mucho más como curvilíneas también, que parecen mostrar un pasado remoto lluvioso o incluso inundado. Y él la databa para el 5000 a 7000 a.C. Lógicamente esto contradice todo lo establecido con la arqueología oficial, pero hay un tema muy interesante que, si no me equivoco, fue hace pocos años, no sé si fue 2024, cuando una universidad hizo un estudio sobre la posible formación natural de la esfinge a través de erosión. Sí. Como si fuese una especie de montaña que fue erosionada por el viento, aunque armaron como un viento mucho más denso, casi como si fuese agua. Y quizás sean los egipcios quienes luego trabajaron esta formación natural para reconfigurarla como una esfinge. Claro. Al final nosotros buscamos la verdad de las cosas, porque es cierto que es muy fácil caer en el misterio y la mitología tan interesante, ¿no?, de colocar muchas teorías, y la más interesante es la que resuena. Pero no quiere decir que la teoría más interesante sea la verdadera. Lo que tú acabas de decir fue un experimento que se hizo para ver si de forma natural la erosión podía generar una especie de esfinge.
Y hay una esfinge en India que se parece demasiado a la esfinge de Giza. De hecho, se cree que esta se hizo de forma natural por procesos parecidos a los que se recrearon en laboratorio. La esfinge de India, no sé si era Pakistán, no recuerdo bien. Exacto. En Pakistán está pues buscando, se parece, verán las imágenes en pantalla. Se parece mucho. Y podría haber sido también el desencadenante de cómo los egipcios dijeron, vamos a hacerle una esfinge. Pero no sabemos la verdad. Y hay anomalías tremendas. Hace muy poco descubrí que la cultura íbera tan misteriosa que tenemos aquí en España, la cultura medio celta, medio tartesa, quizás no se sabe, la Dama de Elche, el museo que está en Elche, de la propia Dama de Elche, tan extraña, mostraba pirámides y esfinges. ¿Cómo puede ser? Eso es otro enigma. A lo que quiero decir, quizás el símbolo de la esfinge es más antiguo y menos casual de lo que nos dicen los estudios, pero no lo sabemos, son todo teorías. Bueno, de hecho, hace poco grabamos un podcast para tu canal, Gran Misterio Podcast, donde justamente tratamos todo el tema de la Atlántida. Y uno de los puntos que estábamos persiguiendo a lo largo de la charla fue el origen del pueblo egipcio, donde te comenté que yo tenía algunos estudios recuperados de archivos ya borrados, donde se hablaba que parte de la migración que llegó a Egipto al principio vino de las Canarias y vino de los pueblos bereber. Quizás el tema de la tradición de las esfinges y las pirámides es una tradición antigua que ellos fueron trayendo a su pueblo. Claro. O puede incluso puede tener un remanente de la mítica atlántica, como ya hablamos. Pero volviendo al tema de la esfinge, también quisiera que nos hables un poco sobre estos túneles que se han encontrado. Porque recuerdo haber leído que en ese túnel que mencionaste que está en la cabeza de la esfinge, que hoy está tapiado, hay una leyenda de cuando lo descubrieron, un sacerdote entró, el sacerdote que era guía de la expedición, entró a ese túnel y cuando habló, pareció que la voz del sacerdote resonó por toda la esfinge, como si la esfinge hablara. Sí. De hecho, no es una leyenda. Es algo real que ocurrió y que se replica en otros lugares, no internamente. Por ejemplo, habían unas estatuas, no recuerdo las estatuas, pero que tenían historias de cómo silbaban, porque el sonido, el aire se metía por dentro, no recuerdo, luego me saldrá el nombre. Pero bueno, los túneles en el interior de la esfinge hay varias oquedades. Hemos hablado de la que taparon de la cabeza, pero hay otra interna que apareció recientemente en un vídeo que grabó MrBeast, el youtuber número 1. Zahi Hawass se metió con MrBeast dentro de los túneles de la esfinge, los cuales se pensaban que no existían. Y ahí dejaron una figurita de oro porque el señor MrBeast hizo unos juguetes y uno era de oro y lo quiso enterrar ahí. Pero justamente Zahi Hawass siempre había negado la existencia de túneles en el interior de la esfinge y va y hace un vídeo con MrBeast dentro de los túneles de la esfinge. No es la primera vez que niega algo y luego sabemos que era real. Sin ir más lejos, el Pozo de Osiris negó su existencia y luego está el estudio que sacó el propio Zahi Hawass, que para el que no lo sepa, que no lo he dicho, Zahi Hawass fue el máximo representante de la arqueología egipcia, ahora está creo que retirado, pero sigue como símbolo, documentales y demás. Pues bueno, él hizo un estudio de cómo sacaron el agua del Pozo de Osiris para ver qué había. El estudio es accesible, está en internet. Y un tiempo negó que no existían los túneles, pero sí que existían. ¿Por qué hace esas cosas? Pues porque hay muchos secretos en Egipto. Y según la época de turismo, pues liberan unos poquitos secretos o no. Pero volviendo al tema de los túneles de la esfinge, son exactamente verdaderos, existen. Creo que no son tan profundos como Heródoto mencionaba en uno de los rumores que él registró. Él hablaba de una biblioteca debajo de la esfinge, pero no se encontró esa biblioteca, o al menos yo no tengo registros. Sí que se encontró una especie de laberinto, pero en otro lugar, no en la esfinge.
Aunque claro, como estaba diciendo, si muchos descubrimientos se los guardan y ya van saliendo en época de turismo, no podemos saber si hay algo más. Yo apostaría que sí que hay algo más, y no solo en la Esfinge debajo. Toda la meseta de Giza está llena de túneles, estoy seguro. De hecho, yo me he metido en esos túneles. Debajo de la pirámide, en la Cámara del Caos, tenemos un túnel de 8 metros hacia abajo. Y el propio Pozo de Osiris es una galería de túneles que van bajando en 3 niveles. O sea, hay túneles y agua bajo Giza. Sí, y justamente sobre los túneles quería ir, porque tengo entendido que en la cola de la Esfinge existe un pasadizo que va por debajo de las patas, que creo que se hunde 5 metros bajo tierra, ¿puede ser? Esto no lo sabía. No conozco. Yo conozco 2. El de arriba y uno que está en las patas, que es el de Zaijawas. Creo que es el que estamos hablando. Ah, puede ser. Que justamente está como tapiado por cemento que fue cayendo de otros arreglos que se le fueron haciendo a la Esfinge, supuestamente. Vale, tengo sí, entendido que, bueno, Zahi-Hawass, que lo tenés en muy alta estima, fue el que fue bloqueando sucesivamente el descubrimiento de todos estos túneles. Vale. Pues mira, es fácil. Pero, justamente como decías, no es el único. Y quiero ahora sí que nos hables un poco de la Cámara del Caos, de tu experiencia ahí abajo. Y también tengo entendido que había un ordenador escondido ahí adentro, ¿no? Sí. A ver, la Cámara del Caos lo tenemos debajo de la Gran Pirámide de Giza. Y lo tenemos en eje vertical perfecto, con la Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Pero nos situamos debajo de la pirámide, 90 metros debajo, en diagonal desde la entrada, acabando en la perfecta sincronía en vertical con esos puntos. ¿Qué hay ahí? Según la arqueología oficial, es la cámara inacabada. También la llamaron del caos, pero cámara inacabada para despistar a los ladrones de tumbas. Lo cual no creo que tenga sentido, porque si tú haces una cámara inacabada para despistar a los ladrones de tumbas, ¿por qué haces un pozo de 8 metros? Que no tendría mucho sentido a la hora de pensar, vale, soy un ladrón de tumbas, ¿dónde está el ajuar y dónde está el oro? Pues dentro de la pirámide, no debajo. Pero bueno, es una de las teorías. Si eso fuera cierto, ¿por qué tallar una serpiente enorme en el techo de la Cámara del Caos? Y digo tallar porque no son bloques. La pirámide está hecha de bloques. Hablamos debajo de la pirámide, tallado en la roca. ¿Cuánto costaría tallar la roca después de haber hecho la pirámide? Eso es otro debate. ¿Se hizo antes de la pirámide o después de hacer la pirámide? No se sabe. Mi experiencia al entrar ahí fue ver un ordenador gigantesco, pero esto no es ningún misterio. Esto es de los japoneses, del proyecto Scan Pyramids, que lo ponen debajo para detectar muones. Muones son partículas del espacio que chocan contra todo. ¿Qué pasa? Que con el choque ves cambios de densidad según el material con el que choca. Y así los japoneses descubrieron una cámara de 50 metros hace un montón de años, una cámara que no sabemos nada, que nunca han abierto oficialmente, pero que se sabe que está. Tú fíjate, una cámara de 50 metros. La cámara del rey y la de la reina son muy pequeñitas. No sabría decirte, pero ¿qué tendrán? ¿8 metros? ¿12 metros? Yo creo que menos. Pero 50 metros. Eso es rarísimo, el por qué no han dejado abrir, porque saben dónde está, según los muones. Pero bueno, luego estando allí, pues ves que toda la roca está repleta de pequeños fósiles, conchas marinas, pequeños fósiles. También hay líquidos que salen de la roca, también ves hierro, y ves un pequeño túnel que dicen que no llega a ningún lado, pero que tú notas que está lleno de cuarzo, o al menos una parte repleta de cuarzo. Luego hay unas montañitas o unas piedras muy grandes, como una especie de escalera muy antigua desgastada, y en el centro de la sala ves un pozo que llega hasta 8 metros. Llega hasta 8 metros porque el coronel Vines lo llenó de dinamita. Quería saber qué había y con esa dinamita pues taponó el pozo. No me extrañaría que se uniera con otro tipo de galerías.
Pero claro, ¿quién haría galerías subterráneas bajo 90 metros y a dónde llevarían? ¿Al pozo de Osiris que está cerca? Quizás. ¿A la Esfinge? Quizás. ¿A las otras pirámides? Pues puede ser. Pero es que tengo entendido, y si querés que ya pasemos a hablar sobre el pozo de Osiris un poco, para que se lo imaginen nuestros espectadores, es un pozo de 3 niveles, en el cual en el segundo nivel hay una sala con sarcófagos y diferentes cámaras, si no me equivoco, por favor corregime. Sí, y dicen justamente que algunos de esos sarcófagos, que son increíblemente pesados, no quiero exagerar, creo que eran 15 toneladas según lo que había buscado, fueron corridos como para tapar unos pasadizos. ¿Puede ser esto? Yo lo que había leído de esto, del propio informe de investigación oficial de Zeihawass, que había una pared que al romperla daba a un tercer nivel. Una pared. Investigando, no sé cómo lo hicieron, quizás con algún tipo de tecnología de estas que ves bajo tierra. Quizás así hallaron que había más túneles, no lo sé, pero rompiendo una pared había un tercer nivel. Y dicen que en ese tercer nivel, todo lleno de agua, había un sarcófago muy grande. ¿De quién o qué contenía? No lo sé. No creo que los saqueadores de tumbas llegasen a eso, porque estaba bajo el agua, era muy peligroso, yo no creo que lo descubrieran. Pero bueno, ¿dónde está el sarcófago al menos? ¿Expuesto en algún sitio? No. Deberíamos verlo. También había unas columnas alrededor del sarcófago muy extrañas. Como obelisco, muy ¿no? extrañas porque tiene símbolos. Y tú dirás, bueno, está lleno de jeroglíficos, ¿no? Egipto. Pues no. La gran pirámide de Egipto no tiene jeroglíficos. Ni tampoco Kefren ni Micerinos. No hay jeroglíficos. Tú entras y no ves absolutamente nada. Solo oscuridad y roca tallada viva. Pero fuera de la meseta de Giza todos son bajorrelieves o pintura, todo está muy bonito, todo está lleno de un montón de jeroglíficos, hasta en la esquina más pequeñita de todas, pero la Gran Pirámide nada. Pero esta es pregunta de ignorante, y sobre todo porque vos ya visitaste Egipto. ¿Esto puede ser porque son diferentes periodos históricos? ¿De que ciertas partes estén llenas de jeroglíficos y otras no? ¿O puede representar otra cosa? A ver, si tú construyes la obra más magnífica de todo Egipto posible, que es la Gran Pirámide, ¿por qué no decorarla, pintarla y ponerle símbolos? No tiene sentido. Además, hablaríamos de que ya ocurrieron unas cuantas dinastías antes de la Gran Pirámide. O sea, no tiene tan poco sentido el dejarla vacía. No tiene resolución el por qué. Me da un aspecto tétrico y oscuro, como si algo maligno estuviese dentro de la Gran Pirámide. Es cierto que eran blancas, el recubrimiento era blanco y desde lejos brillaban como una luz porque reflejaba la luz del sol y parecían, pues, y tú imagínatelo, tan grandes que son, un faro en medio blancas. del desierto. Eso es. Pero dentro, además, se siente muy mal dentro. Muy agobiante, nada de fresco. Yo pensaba, ostras, era fresquito, ¿no? Porque el calor del sol de Egipto era muy fuerte. Sofocante. Pero dentro es peor. Todo humedad, todo... Uf. No sé qué sentiría Napoleón cuando durmió en el sarcófago dentro de la cámara del rey, pero nada bonito seguro. Pero si hay algo que está tallado en la pirámide, y es esa serpiente. Y ahora, eso es. Mientras eso hablamos, empezaron a aparecerme ideas en la cabeza, y recordé cómo la esfinge habla cuando una persona se mete dentro, y empecé a acordarme de otros templos megalíticos, como me acuerdo de Rinkuyu, donde es una ciudad subterránea horadada en la tierra, y si no me equivoco ahí había una cámara, la cámara de ritual del sacerdote, que era capaz, la persona que hablara ahí, de hablar y que se escuche por toda la ciudad con una especie de resonancia. Esto es así, ¿verdad? Yo he estado en Rinkuyu y no sé si te refieres a otro templo, que es el de Malta. No sé si es eso.
porque el hipogeo de Malta había un sacerdote que hablaba a un agujero con una estatua y rebotaba con unos hercios que hacía que entrasen los demás en estados alterados de conciencia. Eso es Malta, el hipogeo, que también he estado. Pero en el caso de Derinkuyu y otra ciudad que estuve que se llamaba Kaimakli, lo que ves son en Derinkuyu 21 niveles hacia abajo, los cuales los últimos están prohibidos, pero da igual, entramos nosotros. Nos fuimos fuera del guía, que tampoco se enteraba mucho el guía, y con plena oscuridad y las linternas del móvil y la infrarroja de la visión nocturna, perdón, pues vimos, y era peligroso porque decían que había un derrumbamiento en el último nivel de un túnel muy largo que conectaba con otra ciudad subterránea. Pero bueno, no pasa nada. Derinkuyu es una ciudad subterránea limpia. Digo, amplios parajes, o sea, estancias gigantescas, reconvertida por el cristianismo, se veían capillas, pero no es nada agobiante, no es como la Gran Pirámide, eso sí que es agobiante, pero de Derinkuyu y Kaimakli está mucho mejor. Son estancias grandes, conectadas por conductos de ventilación artesanales muy bien hechos, ahí hubo tecnología, ya que debajo de estas ciudades habían también caballos, había ganado, había de todo. Pero bueno, eso es irnos del tema. Pero sí, en Malta, en el hipogeo, que se encontró por casualidad, una especie de ciudad subterránea toda llena de esqueletos. Ahí había un ritual para el sonido. Y también es ahí donde estaba una especie de serpiente o reptil tallado en una pared en alto relieve, en una columna. Eso es. Que me recuerda justamente mucho a la serpiente que está en la Cámara del Caos, aunque no están relacionados. La arqueología oficial te dirá que no hay ninguna serpiente. ¿Por qué? Pues porque es tan antiguo que eso se talló y se ha deteriorado con el tiempo. Hay un documental del doctor Jiménez del Oso donde graba la serpiente de forma correcta. Digo de forma correcta porque yo lo intenté grabar y sí que se aprecia, pero es un juego de luces y sombras para poder ver bien la serpiente. Tiene que tener la luz, una configuración determinada para verlo. ¿Por qué? Pues porque han pasado tantos años, quizás miles de años, no, quizás no, sí, han pasado miles de años, que ya no sabemos cómo era el aspecto original de ese techo de la Cámara del Caos, que recordemos, tallado todo a mano roca viva. Por eso, sí que se ve, pero la arqueología oficial te dirá que no, que ahí no hay nada, que eso era para despistar de ladrones, y yo creo que tanto esfuerzo no tiene sentido. Sí, es que de hecho me costó mucho encontrar información concreta de la Cámara del Caos. Si está mencionada, si aparece, por ejemplo, cualquiera que entre en la página de Wikipedia a ver cómo es la pirámide, te la nombra en un pequeño apartado, pero no profundiza. Es como un lugar completamente olvidado, y quizás sea el más importante. Porque es que el budista ahí no puede entrar, está prohibido. Pasa que nosotros en todos los viajes que hacemos podemos entrar con el grupo, hacemos unos tratos y se puede entrar, ya me entiendes. Y sí, puede ser la más importante, porque es la que desentona y desencaja con todo. Es diferente a lo que tenemos allí. En un monumento que ya desentona con todo también. En el último viaje descubrimos que antes, justo antes, un par de metros antes de bajar a la Cámara del Caos, había un túnel a la derecha, todo tapado con tierra. Pero podías ver una franjita del túnel. Ese no está en los mapas. No sé qué sentido tiene ese pequeño túnel, pero lo grabé, lo filmé y está todo repleto de tierra. Es como si no dedicasen esfuerzo para seguir desenterrando los misterios que hay ahí y conociendo un poco la cultura egipcia y arqueológica de allí, pues entiendo el por qué no mueven un dedo, porque comercializan mucho otras cosas y no les importa tanto, o al menos muchas financiaciones que vienen de Alemania para la arqueología se la queda el gobierno. Pero ahora volviendo un poco a lo que nos trajo este video, que es la Esfinge, porque creo que todo está relacionado, estamos hablando de para qué hacer semejante monumento o tallar semejante monumento. Yo tengo entendido, según se explica en la arqueología oficial, de que era una especie de muestra de poder del faraón o guardián justamente de las pirámides. Y hablando al respecto, yo recuerdo muy bien que simbólicamente el león
justamente es el guardián de los templos, es el guardián del conocimiento, lo mismo que pasa con la esfinge. Y es muy interesante cómo esa cultura del león guardián se extiende por todo el mundo antiguo, pues lo vemos desde Europa, en Egipto y hasta en Asia. Pero sigo preguntándome, ¿por qué semejante monumento simplemente como una muestra de poder? ¿Qué otro uso puede tener la esfinge que justifique semejante obra? Sea basada en una montaña natural horadada o sea realmente una construcción artificial. Y está la leyenda justamente de la sala de los registros, la biblioteca escondida, que es lo que estamos hablando. Y recuerdo que el túnel que hoy se usa para entrar a la pirámide, que fue hecha por el califa Al-Mamón, donde se evitaban todas las trampas de entrada por la puerta principal, fue hecho porque el califa buscaba algo, pero no buscaba oro. Hay quienes dicen que él en realidad buscaba un conocimiento o información que debía estar guardada. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, ahí hay un gran misterio que tiene que ver con la entrada principal de la pirámide. ¿Por qué? Pues porque justamente en la entrada principal tenemos un símbolo. Antes he dicho que no hay símbolos, pero ahí sí que hay uno, que no se considera egipcio ni siquiera. Es como un círculo, unos palitos, como muy griego. Un símbolo que quizás se hizo posteriormente, no hay registros de ello, o se hizo en la época tolemaica, también, no se sabe. Pero hay quien dice que ese símbolo es la clave de todo Egipto. Y también se ha relacionado incluso con las Islas Canarias, pero yo diría, vale, ¿dónde está la prueba de eso? Si afirmas algo tan contradictorio y tan extraordinario, ofrece pruebas. Eso está en internet. Yo no le doy mucho crédito, pero lo mantengo ahí como algo interesante. No le doy crédito porque puedes decir que viene de Canarias o viene de, yo qué sé, de las Islas Azores, da igual. Pero es interesante porque es el símbolo enigmático que quizás tiene que ver con lo que buscaba este señor. Sobre este símbolo, bueno, tengo un video que va a estar apareciendo en pantalla, pero recuerdo justamente que fue el arqueólogo Giorgio Díaz Montesano, de él también hemos hablado cuando tratamos el tema de Atlántida, la mayor eminencia actualmente que busca la Atlántida arqueológica y real, quien encontró en este símbolo sí una correlación con los idiomas de los pueblos bereber, que son pueblos nómadas que ocupan todo el Sahara. Y justamente recuerdo en una de sus traducciones, que él tiene puesta en su página web, que explicaba como que se podía traducir de dos maneras, según la orientación de lectura que se le dé. En una era simplemente que la entrada estaba tapiada, refiriéndose justamente a esta entrada principal de la pirámide, pero en otra hablaba de la esfinge, de que estaba oculto en la esfinge, si no me equivoco. Y ahí vuelve a llevarme a esta tradición de que existía dentro de la esfinge esta biblioteca. Tú imagínate, si la esfinge se construyó como entrada a la pirámide. Quizás hay unos túneles ocultos o no revelados para el público que entran desde la esfinge hacia algo cercano a la cámara del caos. ¿Por qué? Pues porque está la teoría de la ascensión, muy masónica. La teoría de que, como iniciado, entras por la boca de la esfinge o la boca del león y tienes que recorrer el subterráneo para salir por la pirámide, para renacer de las sombras. Es una teoría un poco masónica y es especulación porque no se sabe, pero encajaría por las evidencias de túneles que hay en toda la meseta de Giza, desde la esfinge hasta debajo de la pirámide. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Bueno, es muy parecido a la metáfora de la caverna, ¿no? De esta persona que salía de la oscuridad a ver la luz. E incluso me hace acordar al velo de Isis, que hablaba Elena Blavatsky, que justamente volvemos al templo de Isis, que es lo que hablamos al principio de la estela inventario. Exactamente. Pero, si volvemos a la simbología
que estábamos hablando de que el león o la esfinge son los guardianes de los misterios, hay algo también, otro misterio que encontramos en Egipto y se relaciona con la esfinge, y es que tengo entendido que al lado de la esfinge hay un montículo enorme que pudiste ver, que prácticamente es como una segunda esfinge, ¿no? A ver, esta teoría hablaba de que las esfinges vienen en pareja. Hay muchos templos, como el templo de Hatshepsut, que están presididos por dos pequeñitas esfinges. Y hay muchos otros lugares donde siempre vienen en pareja. Claro, alguien pensó, ¿por qué no viene en pareja la gran esfinge? Y vieron que al lado de la esfinge hay un enorme montículo. Montículo que ahora mismo pues está, no sé si hay un caminito, una pequeña carreterita, está como muy pisado por el hombre, muy transitado. Hay un restaurante enfrente de la esfinge que desde ahí ves una enorme cristalera que tiene. Aprecias muy bien la esfinge a un lado y aprecias, con la distancia que tiene ese restaurante, aprecias ese montículo a la derecha. A ver, si existiera una segunda esfinge, yo creo que la hubieran rescatado del montículo. ¿Por qué? Pues porque es tan jugoso para atraer turismo que lo deberían haber hecho. Salvo que sacar una segunda esfinge significase revelar algún tipo de misterio o secreto de Egipto que no se sepa, por eso mantenerlo oculto. Pero volvemos al terreno de la especulación, no sabemos. Solo te puedo decir lo que yo vi y sí que hay una montañita al lado. Pero dudo mucho que exista una segunda esfinge, lo dudo mucho. Pero sí tengo entendido. Y si a lo mejor hay otra teoría, que esa segunda esfinge fue destruida y ahora tenemos un montículo. Y lo que queda a lo mejor son pequeños restos de una segunda esfinge, también podría ser. Pero sí tengo entendido que hay escaneos de radar de densidad de suelo, donde dentro de ese montículo sí que se encontró una densidad diferente. Pues eso reforzaría lo último que acabo de decir, que a lo mejor hubo algo y quedan los restos, se puede observar con esa técnica. Y como ya para ir cerrando con todos estos misterios de Egipto, me acuerdo, bueno, que hay dos tipos diferentes de templos. Están, como dijimos, los que están llenos de jeroglíficos y los que están completamente pulidos, completamente vacíos. Pero hay otro símbolo perdido en Egipto, que es la flor de la vida. Sí. Que tiene una talla increíblemente matemática, perfecta, circular, pero además parece tallada dentro de la roca. ¿Es así? Eso está en el Osirión. Y este último año, por primera vez, tuve la oportunidad de meterme dentro con el grupo y observarlo todo. Antes del Osirión, que está en el templo de Ábidos, ves un túnel subterráneo que tiene un montón de iconografía al revés, símbolos egipcios al revés, como representando el otro lado. Y tú entras por esos símbolos, por todo el túnel que se llena de agua en determinadas épocas, y ya te da que pensar, ¿no? ¿Dónde estás entrando? Pero cuando sales a la sala principal, ves unas enormes columnas, ves piscinas de agua verde, porque la capa freática va subiendo el agua y va anegando todo eso. Y entre las columnas escondidos hay como 5 o 6 símbolos de la flor de la vida. Allí pude hablar con algunos arqueólogos, algunos guías, pero sobre todo había un arqueólogo oficial del lugar del Osirión, y vemos unas particularidades. Primero, es el único lugar de Egipto que va en contradirección con la posición de los astros. El templo de Abidos tiene una dirección, pero este está al lado, construido en contradirección, no en contra, sino como de lado, algo que no corresponde con lo que tenemos. La teoría es que el Osirión estuvo antes que Abidos, es muchísimo más antiguo. Segundo, también nos dijo que refugiados cristianos posiblemente fueron los que hicieron esa flor, ese símbolo. No se sabe si lo hicieron refugiados cristianos o fueron otras personas más anteriores, no se sabe, es un misterio. Pero sí que es cierto que está hecho con una precisión que ni un láser o una máquina podría dibujarlo tan bien. Parecen plantillas hechas. Se sabe que tallaban la roca
hasta cierto punto. Cuando moría el rey o el faraón, lo dejaban tal cual lo vemos ahora. Es decir, se prepara la tumba, digamos, pero sí, porque se preparan en vida. Sí. Pero cuando muere el rey, ya no terminan. Lo dejan tal cual. No han llegado a acabar la tumba antes de su muerte. En este caso, el Osirión es una tumba simbólica, es un cenotafio, donde supuestamente se dejaba la cabeza de Osiris. Lo que me parece extraño es porque está a medio tallar. Es como si lo hubiesen dejado en esa tradición de, que acabo de comentar, a medio hacer porque murió antes Osiris, no tiene sentido. Luego hay otra cámara interna que allí el arqueólogo nos dijo que no han abierto más allá, pero que creen que hay algo. Pero no la han abierto, otro misterio. Pero nombraste a Osiris y de ahí volvemos al pozo de Osiris, donde supuestamente hay un sarcófago en el fondo. Claro, pasa que Osiris, el pozo de Osiris estaría más lejos que Abidos, mucho más lejos. Pero bueno, la leyenda de Osiris se troceó en 7 partes, 7 o 9 partes, según quien lo cuente. Y quizás por eso tenemos también el pozo de Osiris, aunque el pozo de Osiris, ese nombre se lo dimos en tiempos modernos, no se llama pozo de Osiris realmente, no recuerdo el nombre, tiene su nombre en egipcio. Eso a lo mejor es un poco que se lo dimos nosotros ese nombre. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando recién sobre ese tema de que sean pozos de agua, de la misma manera que está el pozo del caos, que no tiene agua, pero es un pozo hacia las napas o hacia abajo. Y pensaba que hay otras pirámides o monumentos funerarios alrededor del mundo que también beben esa tradición de tener agua en el subsuelo. Pienso, no me acuerdo si era la pirámide del Sol o de la Luna, también estaba la tumba ahí china de aquel emperador que tenía los guerreros de terracota, que había una leyenda que dentro de su espacio funerario también había un mapa repleto de ríos. Esto era así, ¿no? Uy, estoy tocando de oído, pero me acuerdo. Hay muchas cosas. Ahí está la púrpura Han, que es un material de color púrpura que tiene propiedades de otras dimensiones, según la ciencia. Una cosa rarísima, pero no nos desviemos, eso es otro tema. Eso estaba en los guerreros de terracota. Exacto. Acabo de caer en algo que no había caído antes y creo que es súper importante. ¿Tú has visto una noticia del año pasado o del 2023 que decía, hemos visto con el satélite antiguos cauces de un río del Nilo en los pies de la pirámide? ¿Tú viste eso? Sí. Decían, claro, con el río transportaban los bloques para construir la pirámide. Pero no hemos caído que si en tiempos donde había agua ahí para hacer la pirámide y llevar los bloques, se hizo la cámara del caos y todos esos túneles, quiere decir que estaban repletos de agua. ¿Cómo hicieron túneles si todo estaba repleto de agua? Hablamos de 2 brazos del río Nilo que llegan a la meseta de Giza. O sea, todo el área estaría llena de agua. ¿Cómo haces túneles subterráneos sin quitar esa agua? La cámara del caos estaría llena de agua para hacerla. En la teoría esta oficial de que han visto por satélite que estaba todo lleno de agua, y parece ser que es real porque se ve bastante claro unos antiguos cauces del Nilo ahí en la falda de la pirámide. Eso me rompe un poco la cabeza. Quiere decir que o son más antiguas pero nos vamos a una locura de tiempo, o lo construyeron todo lleno de agua, lo cual es imposible. ¿Qué piensas al respecto? Esto también me hace acordar a otras teorías del posible funcionamiento de la pirámide que la describían como una máquina hidráulica. Sí. Había un personaje, no recuerdo el nombre, pero era un ingeniero. No me acuerdo el nombre, pero lo podéis encontrar. Que él decía eso, si sube y baja el agua en la cámara del caos, la presión sube hacia arriba. Generas una especie de energía. Y esa energía se podría aprovechar de alguna forma. Y ya es entrar en un terreno completamente de especulación, pero me acuerdo que hay unos jeroglíficos tallados que creo que son las bombillas de Dendera, ¿no? Donde prácticamente parece una lámpara moderna. Sí. Dicen que es una flor de loto también. A ver, yo he estado 1.000.000 de veces en Dendera. Y antes de bajar
a las cámaras donde están las bombillas, antes ves unos murales súper bonitos de las bombillas donde se ve mucho mejor que son flores de loto. Muy coloridas, muy bien definidas. Yo creo que esto fue un poco un engaño del señor Erich von Däniken. No sé por qué. No sé por qué, porque es que antes de las bombillas ves que son flores de loto, pero perfectamente talladas. A ver, no lo descartemos al 100%, pero yo que he estado varias veces, pienso que lo descarto en un 80% como una mala interpretación. Eso es lo que te puedo decir. Sí. También es importante justamente eso, ¿no? De poder visitar y ver el origen de los misterios. Porque, bueno, es muy fácil dejarse llevar por las teorías, por las leyendas fantásticas, pero diferente es estudiarlo, investigarlo y visitarlo. Claro. Para poder dar tu propia conclusión. Hay otros templos donde teníamos escaleras derretidas por una alta radiación. Y resultaba que era la erosión de la tierra por una ventanita que estaba al lado, y que esa erosión se sedimentaba en los escalones y se redondeaba con el paso del tiempo. ¿Cómo lo sabíamos? Pues porque mi compañero Cristóbal rascó así con la uña y sacó un trozo gigante del escalón. Dije, nos van a detener, pero no, es tierra, es tierra. No se ha derretido por altas concentraciones, como decía Erich von Däniken. Pero no. Ya que hablas de radiación y si es necesario para desmentir otro mito o no, o fortificarlo, me acuerdo el tema del sarcófago de Keops, que muchos lo describen del mismo tamaño del Arca de la Alianza. Sí, no sé si sí, eso es cierto. No es el sarcófago el mismo tamaño, sino el agujero por donde metieron el sarcófago, que tiene unas medidas propicias para poder meter empujando la Arca de la Alianza. Es curioso, imagínate que es como el motor que activa la pirámide, que se coloca en ese centro de esa sala tan misteriosa. ¿Y quién estaba en ese sarcófago? No se encontró nadie, estaba vacío. Está destruido también, un sarcófago bastante grueso. Es todo un misterio, pero sí que habían teorías de que quizás tiene una relación. Sí, que de hecho hay un momento muy extraño en la Biblia, que es en el momento del éxodo, cuando primero el faraón permite el éxodo de los judíos, pero luego los persigue. Como si se hubiese dado cuenta que se llevaron algún objeto de valor. Puede ser. Pero bueno, esto ya es irnos demasiado lejos nuevamente en las teorías. Yo creo que hasta acá estamos muy bien. Hemos dado un montón de temas para que la gente investigue, para que la gente se sorprenda también como me sorprendí yo. Y no sé si querés dar algunas últimas palabras de cierre. Bueno, podría decir que hay que investigar mucho estos temas, pero no hay que quedarse con una teoría, porque soy consciente de que no sabemos la verdad, y agarrar una teoría y decir, no, ya está resuelto, es caer en un engaño quizás, porque no lo sabemos. Hay muchas hipótesis, algunas son más extraordinarias que otras, pero vale la pena darle una oportunidad, y creo que eso sería interesante. No te quedes solo con un documental o con lo oficial, por muy explicado que esté, porque realmente es un misterio. Bueno, yo en lo personal siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad, porque hayas venido a mi canal. Para mí es un honor recibirte. Pues muchas gracias, Sebastián, y ya sabes, cualquier cosa aquí estamos. Y a nuestros espectadores, el misterio está servido, les toca a ustedes investigarlo. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el siguiente.